Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien, que hayan descansado. Gracias por conectarse. Bueno, les apunto entonces a Nicolás y a Mauricio. Hola profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, gracias a ustedes. ¿Todo bien? Tranquilo. Sí. Nicolás, ¿Todo bien, profe? qué bueno, Mauricio. Nicolás, ¿vos estás en el grupo Sí, creo que sí. WhatsApp? Sí. ¿Te fijaste que te envié, o sea, coloqué un enlace para los interesados, pero como estábamos hablando el otro día del tipo de entrenamiento, no sé si pudiste acceder a esa información, no sé si ya seguís esa página de fisiología. La verdad no, ni vi que llegó, profesora. Ah, sí, compartí el enlace, voy a volver Eh, a pasarlo, pero la verdad yo no sé bien quiénes están en el grupo. este webinar, No, inclusión no, aplicada al deporte y actividad física. no. Tiene que ver con lo que estábamos hablando el otro día, con los tipos de entrenamiento en la parte fisiológica. Entonces, esta es una página donde se habla de fisiología del ejercicio, se hacen comparaciones de tipos de entrenamiento concurrente, por ejemplo, y que tiene que ver mucho también con lo que yo te quería mencionar el otro día, que el concepto y la base de todo y lo que vos estabas mencionando con relación al trabajo de fuerza, de hipertrofia, obviamente Sí. no lo podemos cambiar. Realmente los resultados se ven, las personas lo notan y cuando se realiza el trabajo con velocidad, con tiempo, tiene otro objetivo que no es hipertrofiar. Entonces, lo que la mayoría apuntan es con este tipo de trabajo que tiene más que ver con resistencia, con velocidad, con hits, con hits, que no sé si, yo creo que lo mencionamos, pero si no lo mencionamos con ustedes, yo tengo ese material también. Y son tipos de entrenamiento y tiene que ver con lo que se relaciona con un tipo o con un método de entrenamiento que se llama concurrente y no apunta a la hipertrofia y no apunta a la fuerza, apunta a calidad de vida, apunta a trabajar otros sistemas cardiometabólicos, musculares, y yo no sé si tu cuestionamiento iba por ese lado, ¿verdad? Primero no estoy en ese grupo que usted dijo porque no Ah, recibí una ya, notificación de esa índole. ok. Y, y por otro lado, no, sí, yo comprendo que hay un montón de actividades físicas con distintas velocidades, distintas técnicas que van destinadas a diferentes objetivos eh, en el trabajo, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí ya cada entrenador será específico de acuerdo a la actividad a desarrollarse, está bien eso. A lo que yo iba es que hoy, o sea, muchísimas personas, como estábamos hablando anteriormente, que ponen muy de moda en la complementación con máquinas. Y normalmente las personas que van a entrenar fuerza en un gimnasio es porque lógicamente está buscando hipertrofia. Si bien no es no son powerlifting ni son levantadores, van más por estética, pero sí se entiende que la estética se logra con las cargas. Así que no considero que sea adecuado aplicar ese tipo de técnicas para una persona que está buscando otro tipo de objetivo. Entonces, como usted mencionaba la clase anterior, no hay una base fundamentada científica del por qué ellos pueden cambiar empíricamente este tipo de condiciones, porque las bases están sentadas y están demostradas para qué sirve cada situación, y no porque sea una tendencia va a resultar. Entonces eso termina siendo una falacia para la persona que va, y lógicamente no todos somos entendidos de todo, cada uno tenemos nuestra propia materia,
sea lo que fuera en el campo que uno se desarrolla, no necesariamente un abogado tiene que saber lo que sea un doctor, por supuesto, y esta persona recurren a un supuesto profesional o una supuesta institución para obtener los resultados que se está prometiendo en base a cosas inciertas, porque al final termina siendo una pérdida de tiempo para la persona que está invirtiendo no solamente dinero, sino tiempo y también salud. O sea, a eso es lo que voy. Sí, pero efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Yo te ponía el ejemplo de por qué, digamos, o sea, esos son métodos de entrenamiento. Cada vez que hablamos de método, un método tiene eh, el objetivo trazado, por eso hay una estructura de trabajo. Entonces, esa estructura de trabajo podemos o no estar de acuerdo. Entonces, si nos gusta la tendencia, bueno, porque es así, entonces la usamos. Si no, no. Y definitivamente hemos pasado por un montón de tendencias y sistemas que tienen que ver con modas, y obviamente esas modas van desapareciendo porque los resultados no son visualizados. O sea, por más que lo intenten, no lo logran. Entonces yo te ponía perdón, de la mujer de 40 años que va al gimnasio. Tenemos que tener en cuenta que las mujeres tenemos, y los varones también, pero se hace mucho énfasis en las mujeres, ¿verdad? La pérdida de masa muscular. Entonces una mujer de 40 años debería, así como yo por lo menos trabajaría fuerza, ¿verdad? Desde los inicios, desde la infancia, pero hay que saber cómo, ¿verdad? Hay que utilizar un método adecuado para que se adapte, readapte, haya una situación de aprendizaje técnico y progresiones, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado porque es por las características de la infancia. Pero en el caso de la mujer necesita trabajar fuerza, necesita trabajar para hipertrofiar, necesita generar masa muscular, porque de eso proviene, o digamos, eso va a ser como una actividad que evite llegar a la enfermedad que es la sarcopenia. ¿Sí? Entonces, en ese caso y en estos casos, se utiliza el trabajo de fuerza bien trabajado para evitar ya desde el lado preventivo y no desde el lado estético, ¿sí? Sino que tiene una función que va a influir en la salud y calidad de vida de la persona. Obviamente, el buen trabajo te lleva también a tener un impacto en el área estética. Ahora, lo que se sugiere, y no en el caso, por ejemplo, de un deporte que tiene una estructura, no en eso, pero en la actividad física general, lo que se sugiere para evitar esa adaptación rápida al sistema, carga, métodos, es hacer estas variantes. ¿Sí? Por ejemplo, hits, beats, trabajo de fuerza máxima, y va oscilando y va variando el tipo de trabajo en la semana, por ejemplo, en su sí, microciclo de semana, creo, sí. Entonces, eso a la larga genera un trabajo, digamos, un poquito más integral en las personas que buscan calidad de vida y salud. Entonces, resultados se ven. Por ejemplo, en el descenso de masa muscular, no hablo de descenso de peso, porque a veces es muy irrelevante el descenso de peso cuando se está trabajando masa muscular. Pero sin embargo, las personas siguen usando ese indicador, bajé de peso, no bajé de peso, pero cuando lo que debiera ser ideal es poder medir de forma antropométrica los pliegues cutáneos, entonces así podemos ver si hubo o no disminución de masa grasa. Entonces, esta mezcla tiene que ver con el tratar de trabajar todo, trabajar, porque obviamente cuando trabajamos fuerza, yo particularmente considero que es la base de todo. Pero la fuerza tiene también, que es lo que vamos a tocar también justamente hoy, que tiene que ver con las capacidades condicionales. Eh,
con la fuerza se puede lograr prácticamente el trabajo integral de todas las áreas físicas. Pero hay que saber llevarlo y eso no lo sabe llevar la mayoría. Entonces, lo que tratan es de trabajar fuerza, resistencia, fuerza, velocidad, en corto tiempo, en tiempo reducido, valga la redundancia, porque utilizan la intensidad como medidor o como indicador. En otros casos utilizan el tiempo como medidor o indicador. Entonces, en otros casos, que generalmente pasa más con el trabajo de fuerza máxima, se utilizan las repeticiones. Y entonces, digamos que son simplemente formas en las que uno puede tomar, que los entrenadores toman de referencia para saber qué están trabajando, por qué están trabajando, porque tiene que ver con los sistemas energéticos. ¿Sí? Y ese vínculo de que yo en 30 segundos estoy utilizando tal fuente energética, es lo que algunas personas necesitan garantizar. Entonces, a veces utilizan la velocidad dentro de ese periodo, pero en el caso de la fuerza máxima buscamos fatiga total, por ejemplo, si estamos trabajando en este periodo o en una sesión, que llegar a la fatiga total, entonces hay que saber cargar, hay que saber llegar a las repeticiones correctas, y a veces importa el tiempo y a veces no importa el tiempo. En el caso de fuerza máxima importa el llegar a la fatiga, ¿verdad? Para poder obtener justamente la supercompensación que siempre mencionas. Pero en el caso de la resistencia ya es con menor carga. A veces se puede trabajar por tiempo, se puede trabajar por intensidad. Pero veo, profesora, que hay muchas personas que le están diciendo, por ejemplo, bueno, hace con una determinada velocidad y nosotros estamos ocupando nuestro primer sistema energético que es el ATPPC, que dura 20 segundos y yo no voy a hacer en 20 segundos 15 repeticiones con una variación de 3 a 4 segundos por cada repetición. Lógicamente a la mitad de camino ya empiezo a usar el sistema glucolítico. Por ¿Me eso, explico? sí, por supuesto, pero por eso yo te digo que es así, es totalmente como decís, pero de verdad que yo también me quedo desfasada porque yo veo los resultados de las personas que trabajan fuerza, ¿sí? De las mujeres específicamente te voy a hablar, que trabajan fuerza como capacidad o como fuerza máxima o como esta cuestión de prevención de la sarcopenia, y los resultados saltan a la vista cuando se comparan con las personas que trabajan más supuestamente entrenamiento funcional, sea con carga o sin carga, por ejemplo, porque hay una diferencia abismal en el resultado. Uno ve el cuerpo de la persona que trabajó fuerza y uno ve el cuerpo de la persona que trabajó como entrenamiento funcional con carga o sin carga, y la diferencia es inmensa. Los logros, obviamente, a los 21 días de una persona que trabaja bien fuerza, no se compara con lo que trabaja en otros sistemas. A lo mejor puede tener más resistencia, a lo mejor mejoró su capacidad pulmonar, pero a nivel de cuerpo, el cuerpo de una persona que trabaja fuerza es muy, muy notorio el cambio que genera. Entonces yo siempre intento que la gente reflexione sobre ese punto, pero es verdad, existen estas tendencias que tienen que ver con el fitness boutique, ¿sí? Y el mezclar para que tal vez la gente no esté aburrida, por ejemplo, estas técnicas que mezclan yoga, actividades de yoga con pilates, ¿verdad? Y lo que buscan es darle nada más a la persona una opción diferente de trabajar, pero en realidad, si uno se fija a profundidad y analiza a dónde va con eso, a veces se pierde, porque algunas personas consideran que el trabajo de flexibilidad no es parte del trabajo de la fuerza o del trabajo del entrenamiento de la fuerza. Sin embargo, evidentemente hay mucha teoría que respalda que el trabajo de flexibilidad, que tiene que ver con elongar el músculo
y relajar el músculo por el tema de contractibilidad, es una forma también de compensar y de trabajar la fuerza. Y más adelante vamos a ver también por qué eso. Nicolás, ¿algún comentario? Sí, sí, o sea, para cerrar, no, porque no le quiero sacar mucho tiempo y tampoco aburrirle a los compañeros. Creo que esta situación que estamos pasando ahora y que realmente es nueva, porque tengo muchísimos años en el deporte, básicamente tengo 42 y de los 6 años soy deportista, y veo en esta última tendencia de estos últimos 4 o 5 años, que comenzó como con mucha fuerza en la pandemia, como algo muy intrusivo de las personas empíricas hacia las personas profesionales en la materia, y es un obstáculo que de repente un profesional tiene que saber sortear eso, porque realmente es degenerativo para la profesión misma. Muchas personas se metieron en este campo que creen que es fácil o no, porque ven que le funcionó a él o a otra persona. No todos los cuerpos somos iguales, o sea, no lo que le funcionó a A le va a funcionar a B, y no lo que le funcionó a B le va a funcionar a C. Entonces, entiendo desde mi punto de vista que profesionalizarse en lo que uno quiere hacer, como todo lo que estamos acá en esta materia, es determinante, porque aprender las bases científicas y comprobadas va a marcar la diferencia con otras personas que por ahí de repente pueden entrar en un campo que ellos creen conocer, pero realmente es totalmente desconocido, y la trascendencia en un periodo determinado de tiempo a largo plazo va a radicar en la preparación específica de lo que estamos haciendo. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, y tenemos que tratar de motivar a la gente que siempre busque actualizarse y continuar haciendo nuestra parte. Y de la mejor forma, tratar de que los demás vayan dándose cuenta de que para hacer una verdadera prescripción de la actividad física correcta, adecuada, idónea para las personas que acuden a nuestros servicios, hay que de verdad empaparse de la teoría básica. Entonces, así los resultados se consiguen y son efectivos, y lo podemos demostrar con evidencia en la práctica tal vez, o en lo que nos corresponde. Ok. Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe también. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias, profe. Nada más para señalar que las consideraciones que Nicolás nos permite escuchar a través de sus comentarios son muy importantes y también estamos capitalizando, así que le quería decir nomás que no nos aburre para nada, que al contrario siga con sus comentarios, que también estamos capitalizando, digo, para nuestra formación. Así que fuerza, gracias. Gracias, Aristide. Eso es lo que nos nutre, justamente es lo que yo destacaba de los grupos, que la mayoría tiene experiencia, que la mayoría tiene formación. Entonces ese intercambio de opiniones es muy valioso, porque a lo mejor yo no lo pensé de un modo y el compañero lo pensó de ese modo, y eso me enriquece, porque entonces yo puedo mirar también desde otra arista, y eso nos hace crecer entre colegas. Entonces lo ideal siempre es poder compartir experiencias, y bueno, como les digo, siempre dentro del marco de respeto, y ya, lo que nos sirve usamos, y lo que no lo dejamos ahí, a otro le va a servir. Así que muchas gracias de verdad por los comentarios, de verdad son muy razonables, son muy para utilizar el criterio, para valorar de qué importante es conocer la teoría para poder aplicar adecuadamente y poder tener estos criterios acerca de lo que nos quieren vender como un sistema de entrenamiento, y que a veces sin darnos cuenta compramos y vendemos también. Entonces, si queremos ser parte de eso, que a veces es como se decía el deporte antes se decía, o yo no sé, hasta ahora creo tal vez, el deporte espectáculo, a veces es eso, ¿sí? Es simplemente una promoción de una actividad para que sea un show. Y bueno, y si no estamos en esa línea de pensamiento, nos vamos
para la teoría y poder aplicarlo lo más idóneamente posible. Entonces la temática de hoy tiene que ver con las capacidades, ¿verdad? Como estábamos mencionando, vamos a hablar de la fuerza. Entonces, hay una variedad de conceptos, ¿verdad? Y formas en las que se fueron describiendo estas capacidades y se fueron citando dentro del progreso o dentro de todo del tiempo que ha transcurrido, ¿verdad? Como estas son unas formas en las que se han citado a las capacidades condicionales. Entonces, como capacidades físicas, como capacidades motrices, como cualidades físicas, que es un término que yo escucho mucho dentro de este contexto. Cualidades físicas es como, ya vamos a ver que esta terminología a veces quedan un poco desfasadas. Cualidades motrices, valencias físicas, aptitud física, capacidades condicionales, entre las más difundidas. Capacidades condicionales, que es de lo que queremos hablar hoy. Entonces vamos a la parte, digamos, tediosa, ¿verdad? Que tiene que ver con conceptos, ¿verdad? El concepto de condición física es el que más está prevaleciendo actualmente o en este periodo, ¿verdad? En la literatura tanto hispana como anglosajona, debido a que la Organización Mundial de la Salud adoptó la palabra fitness, ¿sí? Para significar el bienestar corporal, mental y social. O sea, estamos viendo que no solo, como mencionamos, no solo trabajamos aspectos que tienen que ver con el desarrollo de sistemas corporales, ¿sí? Sino que también estamos trabajando lo mental, dentro de eso todo lo que prevalece en las características de las personas, la personalidad, la emocionalidad y la sociabilidad y la socialización. Entonces, también por eso viene esta tendencia del trabajo grupal, que obviamente no es de hoy, ya lleva mucho tiempo, pero eso se promueve. El ser humano solo muy difícilmente logre las cosas, el ser humano es social, entonces a veces cuando se tomaba los conceptos, se iba netamente a la especificidad y no se tenía en cuenta todos los aspectos de la integralidad del ser, que es lo que viene modificándose y aumentando el volumen para tocar todos los aspectos importantes de la persona. Entonces tomamos como concepto de capacidades físicas condicionales, que entre ellas está, ¿verdad?, la fuerza, la rapidez, la resistencia, con las manifestaciones de cada una de ellas, que ellos tienen sus características cada una, ¿verdad? Entonces, pues, así, ¿verdad?, relacionamos las direcciones físicas con con los funcionales que tienen que ver con la bioenergética y sus sistemas de obtención. Eso tiene que ver con cómo obtenemos la energía, cómo procesamos esa energía o como combustible, ¿verdad? Para poder hacer uso de las capacidades y entonces ahí tenemos en cuenta la fuente energética de la cual se va a nutrir tal o cual acción para poder avanzar y conseguir el objetivo que buscamos. Cuando estamos desfasados en la fuente de energía, los resultados no van a ser obviamente notorios, o vamos a tener falencias en las resultantes siempre. Por ejemplo, ¿verdad? Bien. Acá, por ejemplo, como mencionaba también ya Nicolás, ¿verdad? Entre las capacidades físicas condicionales, se puede destacar, valga tal vez la aparente redundancia, ¿verdad?, que estas están condicionadas por una serie de factores, y esto tiene que ver con lo energético, ¿verdad?, que determinan la realización efectiva del rendimiento de la actividad neuromuscular. ¿Ok? No desvinculamos lo neuromuscular. Acuérdense de que sin el pensamiento no va a existir acción motora. ¿Sí? El movimiento inicia en el pensamiento, no lo podemos desvincular. Y lo digo en el pensamiento a nivel de funciones ejecutivas superiores, lo digo a nivel de inervaciones, a nivel de sinapsis.
Entonces, para poder conseguir las cosas o los resultados, y hablo de sinapsis porque esto habla de la velocidad de transmisión de la información, y esto tiene que ver también con la velocidad en que la persona puede llegar a ejecutar el movimiento, y si hay algún trastorno, alguna debilidad entre esta transmisión sináptica, entonces eso va a generar una demora en las personas, y eso puede ser una situación que a veces no tenemos en cuenta, pero que es una realidad y que puede ocurrir. Que pensamos que le damos un buen entrenamiento y no lo logra, no lo logra, no lo logra, y eso tiene que ver más con una cuestión química, orgánica particular de la persona, y no con una mala prescripción de la actividad física o del programa de entrenamiento. Bueno, dentro de estas actividades físicas, de capacidades físicas condicionales, podemos ver la fuerza, la rapidez, la resistencia y sus manifestaciones. Y tiene una gran relación con el ATP, ¿verdad? Que el ATP es el adenosín trifosfato, ¿ok? Entonces, donde predominará el sistema energético y la capacidad según tiempo, ahí está el tiempo y el carácter del ejercicio. Cada ejercicio tiene una manifestación y está programado y organizado para tal o cual objetivo. Entonces debemos hacer una conjunción de si voy a trabajar rapidez, qué fuente energética necesito para que yo pueda trabajar la rapidez. Yo necesito qué tipo de carbohidratos, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles son mis fuentes? Por ejemplo, el glucógeno, si es el glucógeno, ¿en qué tiempo, sí? O cuánto tiempo mi músculo o el músculo, ¿sí? Puede utilizar el glucógeno para la ejecución completa de una actividad. Por ejemplo, si yo no utilizo ese tiempo, por eso está marcado en tiempos, ¿sí? Tiene que ver también con la intensidad. A veces cuando hago un trabajo intenso, en segundos termina mi fuente energética, y ya es todo el trabajo que hay que hacer, más nada, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a trabajar resistencia, voy a necesitar una fuente energética de larga duración, ¿sí? Para que pueda seguir nutriéndome. Dentro de la resistencia, por ejemplo, nosotros necesitamos oxigenar a nuestras células, ¿sí? Necesitamos oxigenar, entonces nuestra fuente, aparte de la ingesta alimentaria, también tiene que ver con la oxigenación, que nos va a permitir continuar con nuestra actividad, ¿sí? Dentro de los sistemas energéticos serán como un denominador común en cada una de las actividades condicionales. Por ejemplo, la energía que posibilita la contracción muscular. Esta energía química que garantiza el movimiento. Y tiene que ver con una relación con el ATP. Vemos que el ATP está compuesto, perdón, un segundo, está compuesto, o es un compuesto nucleótido que se encuentra muy limitado en toda la célula muscular, ¿sí? Es el carburante orgánico para convertir la energía química, ¿sí? En energía mecánica, ¿ok? O sea, hay toda una función que tiene que estar articulada, que necesitamos conocer, y de ahí parte el por qué a veces trabajo por tiempo, a veces por repeticiones, a veces me importa la carga, a veces me importa la carga, digamos, externa como intensidad, a veces utilizo la intensidad con la velocidad de ejecución, y a veces utilizo como aspecto fundamental en la intervención, utilizo como medidor de intensidad, utilizo fuerza, resistencia, velocidad, ¿sí? Pero para eso tengo que determinar qué tipo de ejercicios, qué combinación de ejercicios hacer. Entonces, por este motivo, ¿verdad? Durante la actividad física, el organismo tendrá la tarea de resintetizar constantemente este compuesto mediante diferentes vías de abastecimiento.
¿ok? Estas vías o sistemas de obtención de ATP, que volvemos a decir que es el adenosín trifosfato, se sucederá en dependencia del tipo de actividad, el tipo de propuesta de actividad física que uno le da, el tipo de ejercicio que uno propone, ¿sí? El tiempo de trabajo, volvemos a hablar de tiempo, la magnitud que va apuntada a la intensidad del trabajo, así como también el tiempo de recuperación que tenga entre una y otra actividad. Todos esos aspectos influyen en la resultante que uno va a obtener. Y todos estos aspectos tenemos que tener en cuenta cuando nos trazamos los objetivos de trabajo. ¿Ok? Porque si yo quiero trabajar resistencia, voy a buscar un tipo de actividad de mediana, larga duración, que tiene también que ver, esta actividad puede ser de mediana a baja intensidad, ¿sí? Tiene que ser en un tiempo prolongado, medio o prolongado, ¿sí? El trabajo, como dice, tiene que haber una intensidad mediana a mediana, baja, mediana y un poquito más a veces en dependencia de la adaptación de la persona a la actividad que se propone, ¿verdad? Y el tiempo de recuperación. Cuando se trabaja en la parte aeróbica, cuando se trabaja en los sistemas de resistencia, no necesita o no se prioriza el tiempo de recuperación, ¿sí? Se deja, bueno, en dependencia si va a ser un trabajo de resistencia donde se puede generar o se pueden activar sistemas láctico o aláctico, bueno, hay que verificar. Hay veces que se pueden activar esos sistemas y hay veces que no. Y si la intención también tiene que ver con el activar eso y continuar con el otro, con mi otra fuente energética, ¿sí? Entonces, cuando hago trabajo de fuerza, yo necesito un tipo de recuperación en función de lo que yo estoy buscando. Si voy a buscar aumentar masa muscular, trabajar fuerza máxima, yo necesito un periodo de descanso prolongado, ¿sí? Si yo voy a llegar a la fatiga completa, yo necesito una recuperación a veces de 24, 48 horas, 72 horas, en dependencia del tipo de propuesta de actividad que le doy. Si yo no cumplo con ese descanso, entonces mis resultados no se van a ver. Que no es lo mismo que cuando trabajo resistencia. ¿Sí? Entonces tenemos que ver también dentro de la corporeidad cuáles son los músculos de fibras blancas, estriadas, cuáles son los músculos de fibras rojas, no estriados. Entonces, ¿qué tipo de trabajo tengo que involucrar a ese tipo de músculo? Por ejemplo, los abdominales, yo los puedo trabajar todos los días, porque el objetivo del trabajo con el tipo de fibra abdominal, el tipo de musculatura en la zona abdominal, también en las pantorrillas, por ejemplo, permite que se pueda trabajar o necesita un trabajo de más estímulo para lograr el objetivo que uno se trace, obviamente. Y no necesita tampoco una recuperación exhaustiva, ¿sí? No va a generar cambios, a no ser que yo esté trabajando fuerza máxima y desarrollo de masa muscular, donde sí voy a necesitar que exista este descanso, porque yo quiero que el músculo aumente su volumen, que las miofibrinas aumenten, que exista lo que se menciona como supercompensación, para que haya luego de la recuperación, por eso necesita tiempo de recuperación para regenerar, entonces, y alimentarse y descansar es fundamental. Entonces, las personas que dicen que están trabajando fuerza o en función al desarrollo de la fuerza y no descansan y van todos los días y trabajan un día área superior o zona superior, otro día inferior, y consideran que solamente están trabajando aíslan, consideran que los músculos están aislados, a veces repercute en el resultado ineficiente,
Porque si están trabajando sentadilla y hacen el alón de clean, ¿sí? Para subir la barra y trabajar peso, y trabajar fuerza en la sentadilla, están trabajando también parte del miembro superior. Entonces, hay que verificar cuánto descanso y qué tipo de trabajo se va a hacer, si se va a trabajar en forma continua en la semana. Y hay que establecer bien los periodos en los que se van a trabajar los sistemas, las capacidades y los sistemas energéticos en función tal vez al entrenamiento en muchos de los casos. Profe, Sí, está por cortar. ¿En cuanto nos conectamos de inmediatamente? son 15 minutos. Ok. Cada una de las direcciones físicas que pudiéramos desarrollar en el trabajo o actividad tienen una condicionalidad a una serie de factores que en la medida que se considere cada uno de ellos, la capacidad en cuestión tendrá mayores posibilidades de desarrollarse. La fuerza es un componente esencial para el rendimiento de cualquier ser humano y su desarrollo formal no debe ser olvidado en la preparación del deportista. La fuerza se define como la capacidad de un músculo o grupo muscular para vencer o soportar una resistencia bajo unas condiciones específicas. También se puede definir la fuerza desde 3 puntos de vista: la mecánica, la fisiológica y la del deporte. Y eso lo vamos a ver en unos momentos más. Yo sé que los que están más adaptados al trabajo de la fuerza tienen un montón de conceptos y de formas de manejar y tablas para poder regular el tiempo, la relación descanso y trabajo intenso, trabajo intermitente, entre otras. Simplemente no creo que nos alcance el tiempo para abordar todos los aspectos que tienen que ver con la fuerza, porque tenemos que tocar también otros aspectos que tienen que ver con la resistencia, la velocidad y otras capacidades, ¿verdad? Condicionales. Entonces yo los espero dentro de 15 minutos, ¿sí? Voy a tratar de subirle en ese tiempo también la clase para que lo puedan ver y generar sus preguntas. Nos vemos en breve. Gracias, profe. Gracias a ustedes.